Hola chicos, bueno, hoy vamos a empezar a ver lo que es el plumón. Es una técnica que ya les había mencionado que me gusta mucho y aquí están los plumones que yo les sugerí compraran para comenzar porque son económicos y cumplen su función bastante bien. Ok, antes de hacer la actividad, voy a darles una pequeña lección de cómo funcionan realmente. Entonces aquí estoy aplicando un tono claro. Vamos a trabajar primero con las capas, que es una de las técnicas para utilizar el plumón. Y la clave de esta técnica es esperar a que seque nuestro trazo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ahorita, si se fijan, apliqué un poquito de plumón y en lo que estoy escribiendo y eso, pues se está secando. ¿Qué va a hacer el hecho de que seque? Yo voy a utilizar el mismo plumón. Aquí estoy haciendo otra manchita con el plumón claro. Voy a esperar a que seque para hacerles otra demostración. Pero les repito, la idea de esperar a que seque es ver el efecto que tiene. Vamos a utilizar el mismo plumón claro para que vean cómo funciona. Una vez que seca, aplicar de nuevo ese mismo plumón, lo cual nos va a servir para crear sombras muy ligeras, la verdad, porque cuando es el mismo plumón no se logra una sombra tan profunda, pero sí nos permite, ahorita se van a dar cuenta, ahí estoy pasando el mismo plumón que ya había aplicado, ya se secó, entonces pueden ver que ya se ve una diferencia de donde apliqué la segunda capa de plumón. Ya una vez seco, yo apliqué un poquito y se ve una diferencia. Entonces ahí yo estoy tratando de aplicar más para que lo noten. Y esta es una segunda capa con un solo tono para tratar de crear una sombra. Esto les va a servir siempre, con cualquier plumón, con cualquier tono, cualquier cosa que quieran ilustrar. Si ustedes quieren hacer sombra con el mismo plumón porque no tienen uno para hacer sombra o etc. Entonces ahora les voy a mostrar qué pasa si yo dejo que se seque y luego aplico uno más oscuro. Pues va a pasar esto, ¿no? O sea, se ve tal cual, el color claro y el color oscuro, como pintan, como son. Y pues se ve una división, ¿no? O sea, no se ven como mezclados ni nada por el estilo. Entonces aquí apliqué una tercera capa del mismo tono, del tono clarito. Y pueden notar que se creó una sombra muy sutil, pero obtenemos una sombra. Ok, acuérdense mucho de esta técnica porque cuando les llegue a faltar algún plumón para crear sombra, acuérdense que si se esperan a que seque pueden utilizar ese mismo, o sea, ese mismo tono. Y acuérdense que cuando utilizamos dos tonos pues va a quedar mucho más marcado, ¿no? Lo que es la sombra, pero aquí trabajando en seco y trabajando sobre capas. Ahora esta técnica que les voy a mostrar, que se llama wet on wet, es trabajar sobre el plumón antes de que seque, ¿ok? Es un poquito, pues se puede decir más complicada porque tienen que agarrarle un poquito la onda, cómo funciona, pero está muy fácil. Está un poquito más complicada, pero ya que le entienden, les va a ser muy fácil. Solo se trata de trabajar rápido. Aquí yo voy a utilizar estos dos tonos, que son los mismos que les puse en lo de las capas, que utilicé dos tonos, que es uno claro y uno oscuro. Y la clave aquí es no esperar a que seque el plumón por completo antes de agregar el segundo tono. Aquí le estoy poniendo con los tonos que voy a utilizar, que es el claro y el oscuro. Y lo que yo les recomiendo cuando están empezando a practicar esto es que ya tengan destapado su plumón, su segundo plumón. Por ejemplo, ya lo voy a destapar.
para aplicarlo antes de que seque. Entonces aquí ya apliqué una cantidad de plumón claro e inmediatamente voy a agregar un poquito del oscuro y se va a empezar a fundir, y de nuevo otra vez tomo el claro para difuminarlo. ¿Ok? Entonces aquí quiero que se marque más poquito la sombra, agrego un poquito del oscuro y de nuevo el claro para lograr difuminarlo. Entonces ahí a como ustedes quieren que quede demarcada la sombra, obviamente van a difuminar más o van a difuminar menos, pero miren la diferencia de aplicar estos dos, son los mismos tonos, solamente la técnica es diferente. Si ustedes esperan a que seque, van a obtener una sombra súper marcada, como la parte de acá, que dice capas. Pero si quieren algo difuminado, van a agregar primero el claro como base, después van a agregar un poquito del tono oscuro y de nuevo con el claro a difuminarlo antes de que seque por completo. Ok, entonces vean la diferencia y el degradado que se hizo. Y obviamente todavía puedo agregar un poquito más para hacerlo un poquito más oscuro, más marcado, pero quería que vieran más que nada la diferencia de cómo utilizarlos, y esto aplica en todo, tanto para colorear prendas, cabello y pues el rostro de nuestros figurines. Ok, entonces ahora, tomando en cuenta todo esto, vamos a llevarlo a cabo en un figurín. Ok, entonces ustedes ya aprendieron a meterle sombra y luz a su figurín, lo aprendimos, acuérdense que hasta tenemos una guía que hicimos cuando empezamos a sombrear, de dónde va la sombra, dónde va la luz. Entonces va a aplicar exactamente lo mismo, nada más que pues va a ser reemplazado por los tonos que vamos a utilizar con plumón. Ok, aquí les estoy poniendo una muestra de los que yo utilizo. Yo utilizo, ustedes pueden encontrar los tonos que vayan más con su estilo, pero yo utilizo estos tres y me encanta el resultado. Les repito, yo utilizo plumones Le Plum, pero pueden utilizar cualquier marca que ustedes encuentren. Si llegan a comprar estos son los tonos que yo utilizo para darle color a la piel. Ok, voy a empezar con los dos primeros, los más claros, y recuerden que en el rostro dejamos en la parte del centro una zona pequeñita de luz. Entonces es lo mismo, así como lo hicimos con los prisma, lo vamos a hacer con los plumones, pero lo que queremos es ir creando este difuminado que les mencioné. Ok, una cosa que tienen que tomar en cuenta, número 1, si ustedes agregan demasiado producto, o sea, si están intentando difuminar y agregan, recuerden que estos plumones son de alcohol, o sea, mojan nuestro papel. Entonces si ustedes se exceden de producto en una zona, se va a empezar a expandir y se va a salir de la línea. Por ejemplo, aquí yo estoy agregando el color dentro de lo que ya dibujé de mi figurín, pero si yo cerca de la orilla de las líneas que ya dibujé agrego sombra y luego otra vez claro y luego otra vez sombra y luego otra vez claro y me excedo sin esperar a que seque, vamos a tener un exceso de producto y se va a salir de la línea, se va a expandir. Entonces la idea sí es difuminar, pero no agreguen demasiado, ¿ok? No pongan demasiado, por decir, del claro. A veces parece que necesitas darle muchas veces con el plumón claro para difuminarlo, pero no es necesario. Una vez que se seca, esto se absorbe y se difumina bien bonito. Entonces ahora voy con mi sombra, voy con el tono más oscuro y agrego y difumino un poquito. O sea, fíjense, es mínimo lo que difumino. Ahí es donde les digo que no es necesario agregar exceso de producto porque se va a salir de mis líneas. Entonces aquí agrego ahora un poquito de contorno y difumino suavemente. De nuevo agrego poquito, no es necesario tanto, y así en todas las zonas que ya sabemos que lleva sombra nuestro figurín.
lo agregamos y lo difuminamos. Y por más mínima que sea la sombra, vean la diferencia de este brazo al que no tiene sombra. Y realmente vamos creando profundidad, vamos creando volumen y se va viendo mucho más bonito. Yo por eso desde cuando les decía que me encanta esta técnica. Entonces aquí agrego un poquito más de sombra y de nuevo difumino sin exceder. Vean la diferencia, ¿ok? Yo voy a estar comparando de un lado, no voy a agregar tanta sombra para que vean la diferencia, que es muy importante. Cuando no le tenemos miedo a agregarle sombra, se ve mucho más bonito. Al igual que con las otras técnicas que ya vimos, va a depender de ustedes, de su gusto y de lo que ustedes quieren lograr, qué tanta sombra van a agregarle, pero mientras más agreguen, más bonito se mira, o sea, como más detallado, como que le dedicaron más tiempo. Entonces aquí ya estoy detallando como que la clavícula, el busto. Agrego un poquito más de sombra. Hay veces que no es necesario difuminarlo tanto. O sea, que a veces que queremos que se quede como más marcada la sombra. Es válido. Son estilos diferentes. Ok, ahora las piernas. Yo creo que es mi parte favorita de ilustrar. Recuerden la importancia de dejar el centro de luz para que el efecto se vea mucho más marcado. Les agrego aquí el tono claro en toda la pierna, solamente dejando el espacio de luz que ya sabemos dónde va. Y ahorita que termine eso, voy a empezar a agregar mis sombras. Comienzo a agregar las sombras que ya sabemos. En la parte interna lleva un poco más de sombra y en la parte de la orilla, en la parte externa también de las piernas, pero en la parte interior es más marcada. Y la empiezo a difuminar con mi plumón más claro. Y de nuevo agrego un poquito de sombra y difumino. En serio, chicos, no se excedan, no es necesario que le den tanto. Fíjense que es mínimo lo que yo paso el tono claro para lograr difuminarlo. Entonces aquí agrego la sombra de la rodilla y difumino más que nada la orilla, como la parte en la que se divide el claro y el oscuro, como para que no se vea marcado. Y ya de ahí en fuera es lo mismo que ya hemos hecho, solo que con la técnica que les mostré al principio. Y a mí sí me gusta agregarle un poquito más de sombra, por eso hay un tercer tono que es el E8 53, perdón. Entonces ahorita lo voy a empezar a agregar para que vean la importancia de agregar sombras un poquito más profundas. Y cómo se va definiendo. Miren la diferencia de la pierna izquierda y la derecha, cómo ya se empieza a ver un efecto. Y un volumen diferente. Ok, ahora estoy utilizando el tono más oscuro y hay ciertas zonas donde yo no lo aplico en todo el súper oscuro. El tercer tono no lo agrego en todo, pero hay sombras que sí me gusta marcar mucho, como la del cuello, la que va en la parte de dentro de las piernas, porque le da más volumen. Miren qué bonito se mira la sombra. Y lo difumino con los otros dos tonos.
Y obviamente mientras más ustedes le dediquen tiempo y estén sombreando y difuminando, aunque tengan que hacer el sombreado y difuminado, a veces pueden esperar a que seque. O sea, ya una vez que difuminaron, esperan a que seque si quieren seguir agregando sombra, aunque sea difuminada, porque si no pasa lo que les decía, que se empieza a salir de la línea. Ay. Y difumina otra vez. Y así se pueden ir todo el día, horas difuminando, hasta que obtengan el resultado que ustedes desean. Ok, ahora solo recuerden la importancia de la elección de los tonos, cómo difuminarlos, y no se olviden de las dos técnicas que les mostré para ilustrar.